Para entender realmente por qué nunca debes responder a una falta de respeto si buscas el dominio propio, primero debemos analizar lo que miles buscan con urgencia ante una ofensa, el poder de no reaccionar o cómo contestar ante la falta de respeto. Bienvenido. Hoy vamos a romper el mito de que el silencio es debilidad. De hecho, la psicología del control social sugiere que la no reacción es la señal más potente de estatus superior. En los próximos minutos descubrirás por qué tu silencio es un arma que desmantela el ego del ofensor y cómo usar esa tensión a tu favor para que sea el quien termine buscando desesperadamente tu validación. Una falta de respeto es, en términos psicológicos, una invitación a un duelo de marcos de poder. Cuando alguien decide insultarte o menospreciarte, está eliminando la cortesía social para entrar en un territorio de provocación cruda. La mayoría de las personas cometen el error garrafal de interpretar este ataque como una orden de contraataque inmediato. Sienten que su honor está en juego y, bajo esa presión emocional, sus pupilas se dilatan, su voz se quiebra y su valor percibido cae al suelo al volverse predecibles. Pero aquí está la realidad que el ofensor no te dirá. Si te está faltando el respeto, ya has pasado su primer filtro de importancia. El ego humano es experto en ignorar lo insignificante. Si su ira o su desdén se han anclado en ti, es porque tu presencia, tu éxito o tu energía han activado su propia inseguridad. Él no te ataca porque sea superior, te ataca porque está en modo defensivo-agresivo. Está observando si esa seguridad que proyectas es real o es una máscara que se romperá si él presiona el botón emocional correcto. Es un test de congruencia masivo. Él piensa en su subconsciente, ¿es este individuo tan sólido como parece, o puedo controlarlo con mis palabras? En este bloque aprenderás que la falta de respeto es una trampa diseñada para rebajarte a su nivel. Si tú mantienes la calma visceral, él interpreta que su ataque no tiene la potencia necesaria para afectarte, lo que lógicamente implica que tú estás por encima de su esfera de influencia. Si tú gritas, te justificas o te pones nervioso, confirmas que eres un individuo reactivo, alguien cuyo estado emocional puede ser alterado por un tercero con facilidad. La pregunta no es por qué él es grosero, sino por qué a ti te urge tanto su aprobación o su silencio para sentirte seguro en tu propia piel. Entramos en la fase de la evaluación del marco. Cuando una persona te falta el respeto, a menudo está ocurriendo un fenómeno neurobiológico de secuestro de la amígdala en su propio cerebro. En este estado, ella deja de procesar la lógica y empieza a procesar pura emoción reactiva. Está tratando de transferir su incomodidad interna hacia ti. ¿Qué significa esto para ti? Que su agresión es, paradójicamente, una señal de su propia falta de control. Ella está tratando de determinar si eres una presa emocional o una roca inamovible en el ecosistema social. Muchas personas de alto valor utilizan la técnica del silencio de forma consciente. Mantienen una cara neutral para no regalar su energía. Saben que un individuo de bajo valor se esforzará por defenderse, mientras que un individuo de alto valor simplemente observará la escena con curiosidad antropológica, disfrutando de la tensión que el otro está creando solo. Imagina una situación común. Estás en una reunión de trabajo o en una cena familiar. Alguien lanza un comentario pasivo-agresivo diseñado para humillarte públicamente. Sus ojos se fijan en ti esperando el contraataque, la justificación o la mirada baja de vergüenza. En su mente, esa persona ya ha proyectado el escenario. Tú te enojas, la discusión escala y ella logra su objetivo de ser el centro de atención. Pero, ¿qué sucede si tú no haces absolutamente nada? Tu mirada permanece tranquila, no hay mueca de desprecio, pero tampoco de miedo. Simplemente sostienes el contacto visual durante 2 segundos más de lo socialmente cómodo, y luego, con total parsimonia, desvías la mirada hacia otro punto o continúas lo que estabas haciendo, como si hubieras escuchado el zumbido de una mosca. Esa frialdad es en realidad una hoguera interna para el ego del ofensor, una hoguera que está esperando una chispa de tu parte que nunca llega. En este nivel de la psicología estoica, debemos entender el concepto de la ciudadela interior. Si ella te falta el respeto, es probable que esté buscando en ti una reacción que valide su propia existencia o poder. Tu falta de reacción es tu manera de mantener el control total de la interacción, negándole la satisfacción de saber que tiene impacto sobre ti. Ella piensa en su fuero interno, le acabo de insultar y no ha parpadeado. ¿Qué clase de monstruo de autocontrol es este? ¿Acaso mis palabras no tienen valor? Si logras entender que su agresión es un cumplido involuntario a tu resistencia, habrás ganado la batalla psicológica antes de pronunciar una palabra. Hay un detalle que ningún ofensor puede controlar, su propia necesidad de validación. Si te insulta y tú no reaccionas, estás creando un vacío de poder. En el mundo de la dinámica social de alto nivel, esto se llama vacío de retroalimentación. La reacción del otro libera la tensión. Cuando alguien te grita y tú gritas de vuelta, le estás dando permiso para sentirse justificado en su ira.
Pero cuando un individuo sostiene la mirada en silencio sepulcral, está acumulando toda la energía negativa que el otro lanzó en el espacio que hay entre ambos, obligando al ofensor a tragarse su propio veneno. Ella está pensando en lo que pasaría si tú reaccionaras, pero tu condicionamiento estoico le dice que no eres manipulable. Por lo tanto, usa el silencio como un espejo. Muchos hombres preguntan, ¿por qué no debo defenderme si me humillan? La respuesta es que la verdadera fuerza suele ser silenciosa. La defensa es para los inseguros, la observación es para los poderosos. Una mirada fija sin reacción es una comunicación de estatus a estatus que se salta las capas superficiales de la conversación. Ella está midiendo tu capacidad para sostener el vacío emocional. En este bloque analizaremos cómo el contacto visual prolongado en una situación de tensión dispara no solo cortisol en el ofensor, sino que si tú mantienes la calma, creas un cortocircuito en su cerebro. Si ella retira la mirada hacia abajo tras tu silencio, es sumisión por vergüenza. Si la retira hacia los lados con un bufido, es frustración por no haberte controlado. Pero si no la retira y se mantiene agresiva, te está desafiando a un duelo que tú ya ganaste al no participar emocionalmente. Te está desafiando a que seas el hombre reactivo que ella sospecha que son todos, y tú le estás demostrando que se equivoca. Es vital aprender a distinguir entre una provocación de juicio social y un intento de dominio por desprecio. Ambas pueden carecer de lógica, pero los micromovimientos de tu oponente las delatan. En el intento de juicio, sus cejas suelen estar ligeramente fruncidas y su cuerpo está orientado hacia el público, buscando aliados. Es una mirada de «ven lo que yo veo». Sin embargo, cuando alguien te falta al respeto por pura inseguridad, su cuerpo suele estar tenso, incluso si su cara parece de piedra. Lo que realmente piensa en este momento ¿es su confianza real o es solo una pose? El ofensor está buscando grietas en tu armadura. Tu silencio absoluto es su escáner de autenticidad fallido. Siempre decimos que el que más aguanta, más vale. Si alguien te insulta y tú le devuelves una mirada neutra, una que diga entiendo tu dolor pero no me pertenece, habrás roto su marco de control. Él sentirá que has leído su debilidad. En este bloque detallaremos la técnica del vacío visual. Mirar a un ojo, luego al otro y bajar brevemente a la comisura de sus labios, no con deseo, sino con una leve mueca de desinterés, como si analizaras un insecto. Si haces esto mientras él te grita, la temperatura de la interacción cambiará instantáneamente a tu favor. Él dejará de pensar en cómo humillarte para empezar a preocuparse por qué estás pensando tú de él. La falta de reacción es el preludio de una explosión de ansiedad en el otro. Las personas de alto estatus, aquellas que están acostumbradas a ser respetadas, rara vez se justifican ante extraños o personas de bajo valor. Para ellas, una explicación es una concesión de poder. Por eso, cuando alguien así recibe una falta de respeto, se mantiene en silencio. No te defiendes porque no quieres parecer desesperado ni quieres dar una validación que el otro no se ha ganado. Tu silencio es la prueba de acceso a tu mundo. Si no puedes manejar mi calma, no puedes manejar mi presencia. Él está acostumbrado a que la gente se asuste o ataque con insultos tontos buscando defender su honor. Al quedarte ahí, estás esperando ver si él también caerá en su propia trampa de ira o si tendrá la clase de detenerse ante tu escrutinio. En cualquier entorno profesional o social de élite, la calma ante la agresión es la norma de elegancia. Proyectas una imagen de torre inalcanzable. Si entiendes que su falta de respeto es su confesión de inferioridad, dejarás de sentirte atacado y empezarás a sentirte como el observador que puede reclamar ese territorio emocional. La clave es la reciprocidad nula. Mírale de vuelta, mantén el contacto y deja que sea el silencio el que dicte quién es el adulto en la habitación. Existe un arquetipo de persona que utiliza la falta de respeto como una herramienta de dominación psicológica, el falso alfa. Para este individuo, el conflicto no es una diferencia de opiniones, es una declaración de guerra por el estatus. Cuando él te ataca, está proyectando sus propios deseos de control sobre ti. Él piensa, puedo doblegarlo solo con mi agresividad. Analicemos el concepto de proyección. A menudo, cuando sientes que alguien te desprecia, en realidad es esa persona quien se siente vulnerable ante tu presencia y usa la falta de respeto como un escudo. Es una táctica de defensa agresiva. Al no reaccionar, mantienes una distancia emocional que te permite observarlo sin exponerte. El error del hombre promedio es intentar suavizar la situación con amabilidad excesiva o explicar su punto. El hombre que domina la realidad sabe que ante una falta de respeto, la respuesta no es la sumisión, sino la curiosidad gélida. Él está pensando, si no se intimida con mi ruido es porque su valor interno es superior al mío. Esa es la realización que dispara el respeto genuino o el miedo. Aprenderás a identificar si su ataque es un desafío al liderazgo o simplemente una máscara de inseguridad profunda.
El silencio es el espacio donde se cocina la derrota del ego ajeno. Cuando alguien te insulta y tú no respondes, estás creando un vacío. La naturaleza aborrece el vacío y el cerebro del agresor, condicionado para el conflicto, siente la urgencia de llenarlo con más palabras, cada vez más erráticas. No lo hagas. No llenes ese hueco. En este bloque profundizamos el por qué el que habla primero en este duelo de Marcos pierde. Él está pensando, ¿cuánto tiempo aguantará mi presión antes de decir algo para defenderse? Es un test de resistencia mental pura. Si él te ataca y tú mantienes el silencio con una postura relajada, estás comunicando que no necesitas su aprobación para estar en paz. Este es el rasgo más magnético que existe, la autosuficiencia emocional. Analizaremos cómo el silencio incrementa el ritmo cardíaco del agresor y cómo esa respuesta fisiológica es malinterpretada por su cerebro como una señal de peligro inminente. El silencio, combinado con una mirada fija y tranquila, genera una tensión que solo puede resolverse de dos maneras, con su retirada o con su colapso emocional. Aprenderás a usar tus pausas como un imán que lo obligue a él a quedar como un niño berrinchudo frente a los demás. Aunque la sociedad nos dice que debemos ser políticamente correctos, en la psicología de la dominación moderna, el que no reacciona es quien elige el final de la historia. Una persona que te falta al respeto está en modo depredador social, buscando una reacción que alimente su importancia. Si no sonríes ni te enojas, estás rompiendo su ciclo de caza. Para ti, su ataque es un asunto irrelevante, un ruido blanco. En tu mente, estás evaluando si este espécimen merece siquiera un segundo más de tu atención. Hablaremos de cómo la calma activa tus propios niveles de testosterona al mantener el cortisol bajo control. Cuando no te alteras, estás manteniendo tus niveles de enfoque altos para detectar cualquier señal de debilidad en el otro. Es como un examen de carácter. Si pasas la prueba de la no reacción, el resto del conflicto será una victoria total. Descubriremos cómo leer la dirección de sus pies y sus manos mientras te falta al respeto. Si sus ojos están inyectados en ira, pero sus manos tiemblan levemente, el agresor ya ha decidido que ha perdido la batalla contra un hombre que es más fuerte que sus palabras. Ya sabemos qué piensa el otro, pero ¿qué debes hacer tú físicamente? Aquí es donde el guión se vuelve táctico. Si alguien te falta al respeto, tu mejor arma no es imitar su lenguaje corporal agresivo, lo que parecería una pelea de bar, ni sonreír de forma burlona, lo que parecería una defensa inmadura. La respuesta maestra es la neutralidad de hierro. ¿Qué comunica esto? Comunica, tu existencia no tiene el peso suficiente para mover mi balanza emocional. Es un gesto de superioridad existencial. En este bloque detallamos cómo ejecutar esta respuesta para que el ofensor piense, él tiene el control absoluto de la realidad. Hablaremos de la técnica del parpadeo lento. Cerrar los ojos un segundo extra mientras el otro habla comunica un aburrimiento letal. Esto puede transformar una falta de respeto en un momento de vergüenza para el que la emite. El otro dejará de pensar en atacarte y empezará a preguntarse qué se siente al ser tan insignificante ante tus ojos. Es el momento en que el blanco del ataque se convierte en el juez de la escena. Llegamos a la mitad de este viaje por el poder del silencio. Hemos descifrado que lo que realmente piensa alguien cuando te falta el respeto es una pregunta sobre su propia relevancia. Tu respuesta es lo que define quién es el líder. Para dominar el arte de la no reacción, debemos entender qué sucede en el torrente sanguíneo del agresor cuando su falta de respeto rebota contra un muro de silencio. Cuando alguien te ataca, su cerebro segrega noradrenalina, preparándolo para un intercambio de golpes, ya sean físicos o verbales. Está en un estado de alta activación. Si tú respondes con ira, alimenta su ciclo biológico. Pero si te mantienes gélido, su sistema nervioso entra en un estado de confusión llamado desajuste de expectativa. Él espera que tu cuerpo muestre señales de estrés, hombros tensos, respiración agitada o parpadeo rápido. Al no ver nada de esto, su amígdala empieza a enviar señales de alerta. Él piensa, ¿por qué no tiene miedo? ¿Qué sabe el que yo no sé? En este bloque analizamos cómo tu lenguaje corporal neutro comunica una salud hormonal superior. La ciencia del estatus sugiere que los individuos en la cima de la jerarquía tienen niveles de cortisol más bajos ante el conflicto. Al no reaccionar, le estás gritando a su subconsciente que eres un depredador de mayor rango. Tu silencio no es un vacío, es una demostración de exceso de recursos emocionales. No necesitas defenderte porque no te sientes amenazado. Es la diferencia entre un león que ignora el ladrido de un perro y el perro que ladra porque se siente inseguro. Analizaremos el concepto de economía de la energía. Cada palabra que pronuncias para defenderte es una moneda que le regalas a quien no la merece. El hombre de alto valor es tacaño con su validación y generoso con su indiferencia. Ella o él están proyectando su caos interno. Al quedarte quieto,
obligas al agresor a mirar su propio reflejo en tu calma. Es una experiencia aterradora para alguien que vive desde el ego. Se dan cuenta de que están gritando al vacío, y en ese vacío, su propia ridiculez se vuelve evidente para todos los presentes. La falta de respuesta es la herramienta de tortura más refinada para el narcisista. Sin tu reacción, su ego se desinfla por falta de oxígeno social. En este nivel de la psicología, aprendes que el silencio es un filtro de calidad humana. Si el otro no puede soportar tu paz, es porque su guerra interna es demasiado grande para ser ignorada. Estás forzando un duelo donde el arma es la paciencia, y tú tienes munición infinita. Hay una técnica avanzada que llamamos el espejo gélido. No se trata solo de no hablar, sino de reflejar la intensidad del otro con una calma proporcionalmente opuesta. Si el agresor sube el tono, tú bajas el tuyo hasta casi un susurro o, mejor aún, lo eliminas. Si él se mueve rápido y gesticula, tú ralentizas tus movimientos hasta la casi total inmovilidad. Esta asimetría rompe el ritmo del ataque. En la mente del ofensor, se genera un cortocircuito. Estoy intentando dominar el espacio y él parece ser el dueño del aire que respiro. Tu falta de respeto recibida se convierte en su mayor humillación pública porque queda expuesto como el único elemento fuera de control. El silencio altera la percepción del tiempo. 10 segundos de silencio después de un insulto se sienten como una eternidad para quien lo lanzó. En esos segundos, el poder cambia de manos. El que habló último, el agresor, queda colgado en su propia frase, esperando una respuesta que le dé cierre a la tensión. Al no dársela, dejas la tensión de su lado. Él es quien tiene que decidir si seguir quedando como un loco o retirarse con la cola entre las patas. Analizamos la psicología del cierre cognitivo. Los seres humanos necesitamos que las interacciones terminen de forma lógica. Un insulto seguido de un silencio es una historia sin final, y el cerebro del agresor odia las historias sin final. Se obsesionará con ese momento durante horas, preguntándose qué estarías pensando realmente. Él piensa, seguro se está riendo de mí por dentro, o seguro tiene un plan que no veo. Esa duda es más destructiva para su ego que cualquier insulto que pudieras haberle lanzado. En este bloque, entenderás que tu mayor victoria no es ganar una discusión, sino dejar al otro discutiendo consigo mismo frente al espejo esa noche. La falta de reacción es la máxima expresión de la libertad personal. Nadie puede ser tu dueño si no puede controlar tus emociones. Al mantenerte serio y anclado en tu eje, demuestras que tu paz es innegociable. Eres el arquitecto de tu propio templo emocional y no permites que nadie entre con los pies sucios. En los círculos de alto poder, desde juntas directivas hasta eventos de gala, la reactividad es vista como una señal de baja extracción social. Los líderes no se gritan, los líderes se observan. Una falta de respeto en estos entornos es un test de temperamento. Si reaccionas, demuestras que eres un nuevo rico emocional, alguien que aún no sabe manejar el peso de su propia presencia. El silencio, por el contrario, es la marca del aristócrata del espíritu. Él sabe que su valor no depende de la opinión de un subordinado emocional. En este bloque, analizamos cómo el silencio te posiciona automáticamente como la figura de autoridad en cualquier habitación. La gente empezará a mirar a ti, no al que grita, buscando una señal de qué hacer a continuación. Hablamos del concepto del hombre gris llevado al extremo del poder. Eres alguien que puede pasar desapercibido si quiere, pero cuya presencia absorbe toda la luz de la habitación cuando decide no reaccionar. Tu silencio es como un agujero negro, nada escapa de él, ni siquiera los insultos más pesados. La gravedad de tu carácter es tan densa que las ofensas simplemente se desintegran antes de tocarte. Él piensa, ¿cómo puede ser tan inmune? Esta inmunidad es lo que atrae a las mujeres de alto valor y lo que aterra a los hombres mediocres. Analizaremos por qué la falta de sonrisa y la mirada fija son las herramientas de selección natural en la jungla de asfalto moderna. Estás comunicando que eres capaz de sostener una presión que rompería a cualquier otro. A veces, la mejor respuesta es simplemente irse sin decir nada. No es huir, es retirar el privilegio de tu presencia. Si alguien te falta al respeto, levantarte y marcharte con paso firme y calmado, sin mirar atrás, es el golpe final más letal para el ego ajeno. Es decir, sin palabras, no eres digno ni de mi silencio, mucho menos de mi tiempo. En este bloque detallamos cómo esta acción dispara la ansiedad de separación en el ofensor. Se sentirá como un niño abandonado que ha roto su juguete favorito por un berrinche. La lección es clara, el respeto es la renta que se paga por estar en tu mundo, y si no pagan, se quedan fuera. Si bien el silencio es la base, hay momentos donde una palabra quirúrgica puede amplificar el poder de tu no reacción. No es una discusión, es un diagnóstico. Si tras un largo silencio, miras al agresor y dices una sola palabra como terminaste, o interesante,
con un tono de voz monótono y profundo, habrá sellado su derrota. No te estás defendiendo, estás categorizando su comportamiento como algo trivial. Él piensa, eso es todo lo que provoco en él. La brevedad es el alma del ingenio y el martillo del estatus. Una sola palabra después de un silencio de 10 segundos tiene más peso que un discurso de 1 hora. Hablaremos de la técnica del humor gélido. No es una risa, es una leve exhalación por la nariz, como si acabaras de ver un truco de magia muy pobre. Este gesto comunica que el ataque del otro no solo no te duele, sino que te resulta levemente entretenido por su falta de originalidad. En la psicología del conflicto, el que se ríe o se divierte, tiene el marco de poder superior sobre el que se enoja. El enojo es una confesión de importancia, el entretenimiento es una confesión de irrelevancia del otro. Detallaremos cómo mantener tus ojos serios mientras tu boca muestra esa mínima señal de diversión para crear una disonancia cognitiva en el agresor. Él dejará de sentirse un atacante para sentirse un bufón. Llegamos al punto donde el silencio se convierte en tu reputación. Cuando la gente sabe que no eres reactivo, dejan de intentar provocarte. Te vuelves una montaña que nadie intenta mover. El beneficio a largo plazo de no responder a la falta de respeto es que atraes a personas con el mismo nivel de autocontrol. Creas un ecosistema de respeto mutuo basado en la fuerza, no en la cortesía barata. En este bloque, entenderás que tu respuesta no es para el momento, sino para tu legado. Estás entrenando al mundo sobre cómo debe tratarte. Si dejas que una falta de respeto te mueva, le has dado el control de tu vida a un extraño. Si te mantienes firme, eres el único dueño de tu destino. Hemos recorrido el mapa de la mente del ofensor y el santuario del hombre estoico. Hemos descifrado que por qué nunca debes responder a una falta de respeto no es una sugerencia de etiqueta, sino una ley de supervivencia psicológica. Lo que realmente sucede cuando te mantienes en silencio es que estás ganando la guerra de la evolución emocional. El ego del otro se desintegra porque se alimenta de tu atención, y tú le has impuesto una dieta de hambre absoluta. La mirada fija, la respiración controlada y la ausencia de palabras son las firmas de un alma que ha conquistado sus instintos más bajos. Recuerda los puntos clave de este viaje: la importancia de no regalar tu validación, el uso del silencio como espejo de la mediocridad ajena, y la técnica de la palabra única para cerrar el marco de poder. Si te alejas de este video entendiendo que cada falta de respeto es una oportunidad para practicar tu dominio propio, habrás transformado a tus enemigos en tus entrenadores personales de estatus. La próxima vez que sientas el impulso de gritar, de justificarte o de atacar de vuelta, detente. Siente la tensión, abrázala y deja que el silencio haga el trabajo sucio por ti. No eres tú quien debe explicar por qué mereces respeto, es tu presencia la que debe hacerlo evidente. Llegamos al final de este análisis profundo. El poder de la no reacción es la llave maestra para abrir las puertas de una masculinidad inquebrantable. Lo que el mundo llama debilidad, nosotros lo llamamos estrategia. Lo que ellos llaman frialdad, nosotros lo llamamos libertad. Si este guión para tu vida te ha servido para entender que tu silencio es tu mayor activo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo nivel de tu evolución. Recuerda, en el juego de los marcos de poder, el que comprende que su paz es poder, domina la realidad de todos los que le rodean. Nos vemos en la cima.